más cordial bienvenida al doctor Andrés Martínez, catedrático universitario, experto en Derecho Ambiental. Buenos días, doctor. Gracias por acudir a esta invitación. Quisiéramos comenzar con usted, doctor, esta entrevista, pidiéndole, por favor, que nos haga o nos refresque más bien cuáles son las condiciones que en este momento en el país está viviéndose frente a la discusión de la explotación minera y petrolera. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto un saludo cordial a las amigas y a los amigos que nos siguen en este prestigioso medio. Bueno, yo creo que hay que recordar que obviamente dentro de nuestro marco normativo, tanto a nivel constitucional cuanto legal, contamos obviamente con una norma que yo diría que ha sido reformada en demasiadas ocasiones. Me refiero a la ley de minería, que obviamente data ya del año 2009, sin embargo, que ha tenido un sinnúmero de cambios, inconsistencias y, por supuesto, también, si ustedes quieren, se han bajado los estándares respecto de la explotación y ustedes se preguntarán por qué, porque entre otras cosas esa norma puso unos estándares que al parecer para el sector eran demasiado altos y en el paso del tiempo, en los últimos años, los distintos regímenes, no solo uno, los distintos regímenes, a través de reformas, ya sean directas a la ley de minería o en su defecto también a través de otras normas de estimulación económica, de recuperación fiscal, etcétera, han ido cambiando. Y esto es importante saberlo porque en este sentido contamos con un marco normativo que no era el original, que se ha ido adaptando a las circunstancias para la explotación de los recursos naturales no renovables, en este caso de minería metálica, y que a la fecha, obviamente, en el último año encontró, si ustedes quieren, un impedimento bastante fuerte a partir del paro del mes de junio, donde se puso, como usted bien relataba en la introducción de esta entrevista, algunos condicionamientos. Sin embargo, creo que es importante también tener presente una condición adicional, y es que muchos movimientos, tanto el movimiento indígena cuanto otros movimientos sociales, han sabido activar a través de distintas vías, sobre todo vías de jurisdicción constitucional, a través de acciones de protección, medidas cautelares, un sinnúmero de formas a través de las cuales se han paralizado, se han detenido o en otros casos se han puesto ciertas condiciones para la explotación de estos recursos. No nos olvidemos que si vemos en un mapa a nivel nacional encontraremos estas líneas, estos focos de atención respecto a la explotación, tanto en el noroccidente de Pichincha y en parte de Imbabura, en el sur, por supuesto, en la provincia de La Suay y en parte de Zamora y Morona, respectivamente, donde ahí hay que sumar un aspecto adicional y que a veces termina generando esa discusión profunda y que obviamente en ocasiones precisamente han sido activadas a través de estos procesos, porque se prevé que en esos territorios, en ocasiones, no digo en todas, pero en ocasiones, existe la presencia de pueblos y nacionalidades indígenas, quienes están amparados de acuerdo a lo que establece la Constitución y los tratados internacionales, bajo lo que se denominan los famosos derechos colectivos, entre los que precisamente se encuentra la consulta previa, libre e informada. Doctor, en este sentido, sin embargo, es importante considerar los últimos acontecimientos suscitados en Molleturo. ¿Cómo entender dentro de esta situación lo que está aconteciendo en esta parroquia? Bueno, yo creo que hay que saberlo analizar desde un contexto no solamente histórico, antropológico, legal y por supuesto también respecto, incluso desde una perspectiva hasta criminológica, pese a que no es mi área de expertise, valdría la pena obviamente preguntarnos también qué está ocurriendo ahí. ¿Por qué digo esto? Porque si usted en un territorio, más allá que se llame Molleturo o no, termina sin tener la presencia estatal a través del ejercicio del uso de la fuerza, me refiero de manera puntual a la policía, y se crean condiciones en las cuales el Estado no tiene presencia en base a aislamiento, en base a protestas, etcétera, lo que puede llegar a ocurrir es que obviamente las personas, en este caso sea de cualquier tendencia, se terminen tomando la administración
de justicia y por supuesto tomando las decisiones vía la fuerza. Y lastimosamente eso es lo que está pasando últimamente de manera puntual. Si hacemos una recapitulación, no es el primer enfrentamiento que se da, lastimosamente es saldado con una vida y obviamente se tienen que hacer todas las investigaciones del caso, pero también hay que preguntarse qué está ocurriendo detrás de eso, pero hacer un análisis real, contundente y preguntarnos si esto se debe a simplemente delincuencia común, se trata de situaciones de delincuencia organizada o en su defecto precisamente están vinculados no solamente grupos directos que se generen y que permitan explotación formal, sino también obviamente la explotación informal, que si se revisa un poco la situación de los hechos que ocurrieron precisamente en los últimos días, lo que se termina ocurriendo es que la explotación de recursos naturales se les hace en tanto en cuanto usted cuente con una autorización otorgada por el Estado, quien es el único titular, y que por supuesto tiene que tener también las licencias ambientales respectivas. En el caso de Molleturo, en el caso específico de Río Blanco, ustedes conocen que hay una sentencia, primero de primera instancia y después de segunda instancia, donde existe una prohibición para poder realizar la actividad. Ahí hay una incongruencia y es siempre importante recordarlo. En la sentencia de primera instancia se dijo claramente por parte del juez Serrano, no se realizó la consulta previa libre e informada, que era lo lógico que se haga, que se realice la consulta previa libre e informada. Sin embargo, en segunda instancia no se dijo eso, se confundieron los términos por parte de los jueces y dijeron, no se puede hacer ahí minería porque ahí ya hubo una consulta popular, pues mezclaron totalmente los términos y obviamente dijeron, es un pronunciamiento de la población que no se quiere hacer. ¿Por qué pongo en contexto esto? Porque esto ha hecho, entre otras cosas, que se quede en un limbo jurídico, y ese limbo jurídico no es positivo ni para los pobladores de Molleturo, quienes no tienen obviamente un régimen claro respecto de lo que está ocurriendo, ni tampoco, por supuesto, para la empresa que hizo una inversión, tampoco para el Estado ecuatoriano, que al final del día tiene que irse a un arbitraje con el propósito de saber si tiene o no que pagar, obviamente, por el daño emergente y el lucro cesante que causó a la compañía. Y claro, también aprovechan un sinnúmero de avivatos que, sabiendo que existen los estudios previos respecto a la exploración para pasar a la fase de explotación, lo que están haciendo es lastimosamente utilizar la fuerza con el propósito de instalarse, irse en contra de la población que obviamente está protestando y que no quiere que exista esta presencia, y al final del día causando problemas ya no solamente de meros choques y enfrentamientos, sino llegando incluso a atentar contra la vida. Eso implica, doctor, sin embargo, una grave preocupación de que los jueces no tienen claro la diferencia entre consulta prelegislativa, ambiental, previa e informada. Bueno, lastimosamente sabemos que, y es una pena, yo me dedico a esta área, pero la parte ambiental es la última rueda del coche, usualmente dentro del ámbito del derecho, razón por la cual lo que se termina haciendo es a veces mezclando precisamente tanto los términos, por supuesto también las situaciones respecto de su aplicación. ¿Cómo está este caso? Este caso está planteado una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Veremos cuál es el resultado ahí, porque al final del día, dentro jurídicamente hablando y exclusivamente desde esa perspectiva, en una apelación lo que se discute es únicamente respecto de lo que se decidió en sentencia, y precisamente a partir de lo que se decidió en sentencia, me refiero de primera instancia, en este caso la apelación hace que se discuta sobre esa decisión, y la decisión únicamente era del juez Serrano que se haga la consulta previa, libre e informada. Entonces lo que los jueces tenían que decidir era si se debía hacer o no esa consulta. Sin embargo, esto no ha ocurrido, veremos qué puede llegar a pasar, pero al final del día yo creo, esa es mi postura, creo que esta posibilidad generaría destrabaría precisamente lo que está sucediendo en Molleturo con el propósito ya sea de que exista una prohibición total o en su defecto que se realice la consulta previa, libre e informada, al entender por parte del juez Serrano que existían pueblos y nacionalidades indígenas en ese caso.
Pero esto implica de alguna manera, digamos, mínimamente cuestionamientos sobre la posibilidad de la realización o de la efectividad que pueda tener la consulta popular que se está planteando en la zona de Quito, en la zona de Pichincha. Bueno, en el caso del noroccidente de Pichincha, precisamente se han entregado ya las firmas. Va a ser el primer caso, a diferencia de lo que ocurrió en la ciudad de Cuenca. Recuerden que en el caso de la ciudad de Cuenca, esto, si bien es cierto, nació de una iniciativa ciudadana, terminó presentándose por parte del Consejo Cantonal. El Cabildo lo presentó a través del alcalde y se dio el proceso. ¿Por qué pongo énfasis en esto? Porque en el caso, a diferencia de lo que ocurrió en Cuenca, en Quito es un proceso ciudadano con recolección de firmas, lo cual obviamente es interesante desde una perspectiva porque ya existió el control constitucional por parte de la Corte respecto de las preguntas que, siguiendo la línea de lo que ocurrió en Cuenca, hacen referencia a cada una de las vertientes y también hablan de minería artesanal a pequeña escala, a mediana escala y gran escala, precisamente con el propósito de diferenciarlo y que la Corte haya autorizado. Ahora se han entregado, el día de ayer se entregaron el doble de la cantidad de firmas requeridas. Obviamente ahora toca el control de la legitimidad democrática. La norma dice que no solamente hace falta controlar las preguntas, sino la legitimidad democrática. ¿Qué quiere decir? Que el respaldo que se esté dando precisamente a ese proceso de consulta popular venga con un respaldo ciudadano. Se verificarán las firmas, precisamente las cédulas y los nombres de las personas, y después podrá pasar precisamente a ser consultado a los habitantes registrados en el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Cuál es la intención? La intención es precisamente que exista una prohibición directa de realizar este tipo de actividades. Ahora, no nos olvidemos cuáles han sido los criterios de la Corte Constitucional en este sentido, que solamente ve el dinero. Es decir, si ya había un proyecto en exploración o explotación previa, este continúa, pero se refiere que a partir de ese momento en adelante no se podrán hacer actividades en cada una de esas microcuencas que obviamente estén dentro del proceso de consulta. Eso implica grandes diferencias en la forma en que se está tratando el tema de explotación minera. Bueno, al final del día esta es una situación, y permítame decirlo, bastante similar a lo que ocurrió hace algunos años, ya algunas décadas en Colombia. En Colombia se dio un boom, llamemos así, de consultas populares, de consultas ciudadanas. Lo que ocurría es que cuando se quería hacer un proceso de exploración o de explotación minera, los cabildos se activaban a través de la población y solicitaban consultas populares. No le estoy hablando de un proceso, de 10 procesos o de 20, le estoy hablando de un centenar de procesos. Y lo que terminó ocurriendo en esa situación fue que la Corte Constitucional terminó regulando y diciendo, si bien es cierto, el mecanismo de consulta popular es un mecanismo de democracia y activación directa, la lógica que tiene que estar por detrás es también que el Estado tenga para sí la titularidad respecto del subsuelo, y en este caso respecto del subsuelo, obviamente de los temas de minería. Lo que se hizo fue que se reguló esta ley de consulta con el propósito de establecer unos estándares y que no se maneje, si usted quiere, de una manera antojadiza. Sin embargo, yo creo que es muy pertinente saber que, si bien es cierto, es fundamental la participación ciudadana a través de estas vías, es también necesario, creo yo, tanto a nivel de la sociedad civil, por supuesto las ONGs, el propio Estado, generar ciertos tipos de acuerdos, unos acuerdos donde, si usted quiere, se establezca una zona cero donde no se pueda realizar actividad al 100% y otras zonas que, obviamente, cumpliendo ciertos parámetros, se lo pueda hacer. No nos olvidemos que nuestra Constitución maneja un criterio y un principio básico de desarrollo sostenible, y el principio de desarrollo sostenible dice, tú podrás hacer, obviamente, con los sectores estratégicos, exploración o explotación de estos recursos, siempre y cuando tengas presente los principios de prevención, de precaución, de reparación y, por supuesto, de sostenibilidad, donde se vea, obviamente, qué ocurre con el ciudadano, qué ocurre, por supuesto, desde la perspectiva económica y qué ocurre desde el punto de vista ambiental. Si no hacemos eso, se corre también un riesgo, y el riesgo es que, obviamente, una vez que no exista presencia estatal, exista la presencia de irregulares y, en este caso, de minería ilegal. Minería ilegal
que no es simplemente un tema retórico que se quiera decir, sino es lastimosamente un tema real y que lastimosamente viene asociado también a cuerpos de, en este caso, si usted quiere, de crimen organizado con el propósito de amedrentar a la población y, por supuesto, realizar sus actividades. Tomando en cuenta también, doctor, que hay sectores ciudadanos y organizaciones de diferente actoría dentro de la política nacional que afirman y sostienen también que las concesiones mineras también tienen que ser de alguna manera pasadas por un proceso de veeduría, por la forma en que fueron hechas las concesiones por los gobiernos anteriores. Efectivamente, ahí hay que recordar precisamente aquel principio jurídico que las cosas en derecho se deshacen de la misma forma que se hacen. Es decir, si hay una autorización administrativa, no nos olvidemos que una licencia minera no es otra cosa que una autorización administrativa, donde el Estado le dice, usted ha cumplido unas condiciones y en tanto en cuanto ha cumplido esas condiciones, le otorgo este derecho. Para poderle quitar ese derecho, lo que se debe hacer y lo que se debería hacer, no solamente a nivel de un discurso, sino en la práctica, es revisar si se cumplieron esos requisitos. Si no se cumplieron esos requisitos, si hay alguna ilegalidad, si hay un proceso que está viciado, precisamente sería necesario revocarlo. Pero lo importante sería no meter todo en el mismo saco, sino ir analizando cada uno de los casos precisamente para saber cuáles han sido realizados correctamente, continúe su vía, y las que no han sido realizados correctamente sería obviamente pertinente revocar. Cuando los intereses económicos son tan altos, doctor, sin embargo, el nivel de corrupción que además está cruzando todo, lamentablemente, el Estado ecuatoriano, también se juega en parte importante estas situaciones en las concesiones mineras. Bueno, ahí viene un concepto que es muy penoso y yo creo que como ecuatorianos nos debería dar vergüenza, y que es de impunidad. La impunidad está presente en todos los ámbitos, en el ámbito gubernamental, en los temas administrativos, en los temas mineros, en los temas hídricos, en los temas penales. Y claro, esa impunidad, ¿qué hace? Que lastimosamente como ecuatorianos, como ciudadanos, nos veamos frente a la imposibilidad, como usted bien recuerda, que hay muchos temas de corrupción, y frente a esos temas de corrupción, lastimosamente, por más que se quiera en teoría hacer algo, lastimosamente vamos a salir perdiendo. Pero yo creo que no hay que perder las esperanzas tampoco. Yo creo que hay funcionarios probos dentro de la Administración de Justicia, y precisamente una de las formas es activarlo a través de esta situación y por supuesto también en sede administrativa, con el propósito de que salgan adelante estos procesos. Doctor, no sé si usted conoció el informe técnico especial que se hizo a los estudios ambientales aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente sobre el tema de Quimsacocha por una organización no gubernamental de Canadá. No tengo conocimiento de la... Sé que existen obviamente los estudios. Escuché incluso una intervención donde se hacía la presentación de los mismos, pero obviamente no conozco a profundidad el contenido de los mismos. ¿Qué sucede cuando hay este tipo de dudas y cuando instituciones de prestigio internacional están cuestionando la forma en que los estudios fueron aprobados? La lógica, como bien señalo, sería obviamente impugnar la licencia ambiental. Si usted otorgó una licencia ambiental y se presume que esa licencia ambiental no fue entregada bajo los términos que técnicamente debía habérselo hecho, no basta, y no estoy dejando de lado el tema de la protesta social, no basta simplemente con una protesta, sino hace falta activar precisamente los procedimientos administrativos. Los procedimientos administrativos en este caso sería obviamente el tema de dar de baja esa licencia ambiental. Si el estudio técnico en este caso, como usted bien señala, ha sido realizado por técnicos que conocen la materia y encuentran incongruencias, la lógica sería activar, obviamente en este caso, para que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica se pronuncie y diga cuáles son los parámetros, o en su defecto mostrar cuáles son las irregularidades. Ahí creo que hace falta precisamente también esa vía jurídica. No hace falta simplemente anunciarlo, hace falta también activarlo a través de un procedimiento en sede administrativa. ¿Quién debería activarlo? Bueno, en este caso podría hacerlo cualquier ciudadano. Recordemos que dentro de nuestra Constitución se prevé que cualquier ciudadano o cualquier colectivo puede obviamente defender los derechos del ambiente o de la naturaleza. En este caso, cualquier ciudadano lo podría hacer, o cualquier colectivo, más allá que tenga interés o no dentro de la propia situación.
En este contexto, doctor, la posibilidad de pedir que sean las autoridades provinciales las que lideren la defensa de las decisiones populares de los ciudadanos que habitamos en Cuenca, complica un poco la posibilidad de entender cuál es la relación que existe entre los gobiernos locales, el gobierno nacional y estas decisiones. Bueno, yo creo que lastimosamente las autoridades locales y provinciales tienen su agenda propia, ¿no? Y creo que no es una de sus prioridades los asuntos ambientales que estamos tratando en esta entrevista. Habría también que preguntar cuál es la posición que tienen los candidatos precisamente para estas dignidades que en los próximos meses seguro empezarán a hacer sus campañas y que pasarán precisamente por estos micrófonos y preguntarlos directamente qué van a hacer, no solamente como buenas intenciones o como un buen criterio, sino sobre todo desde un punto de vista directo. Voy a tomar en cuenta los criterios, voy a directamente a jugármela o en su defecto voy a dejar que los temas sigan pasando como un puente que pase el agua por el río. ¿Qué deberían hacer los candidatos? Bueno, yo creo que deberían ser coherentes con su posición ideológica. No se les podría, obviamente, decir a un candidato que defiende unos intereses productivos, de pronto de desarrollo económico, que lo active, o tal vez que lo active teniendo en cuenta un criterio de desarrollo sostenible. Pero si alguien también tiene una posición, ya sea de defensa de los intereses de la población, de los intereses del ambiente, por lo menos que se pediría es precisamente que trate de agrupar precisamente estas demandas sociales y las canalice no solamente desde una perspectiva administrativa y jurídica, sino también la lógica es una perspectiva política, preguntarle al gobierno qué es lo que se quiere hacer, cómo se lo quiere hacer y precisamente también traerlos y poner a todos los actores. Yo creo que uno de los errores más grandes, si bien es cierto, es muy fácil hablar a veces desde la academia, desde una posición crítica, desde fuera. Yo creo que uno de los errores más grandes es que los actores interesados en estos procesos nunca han conversado juntos. La academia está por un lado, las ONGs están por otro lado, el gobierno está por otro lado y el sector industrial está por otro lado. Se puede llegar a criticar que las mesas de diálogo no pueden llevar a nada, yo creo que pueden llegar a mucho, porque pueden precisamente establecerse ciertos límites y ciertos niveles, ver cuál es el nivel de complejidad que tiene, por ejemplo, las situaciones relacionadas con minería ilegal, donde no hay presencia del Estado, y por supuesto también llegar a ciertos acuerdos con las poblaciones, con los interesados, de saber dónde se puede hacer, dónde se puede no hacer, y de esta manera destrabar un poco el proceso. Ahora, la pregunta del millón es quién da el primer paso y deja al lado los intereses particulares o de un grupo para realmente establecer una mesa de diálogo con todos estos actores, doctor. Bueno, yo siempre creería que debería ser un ente neutral, alguien que al final del día no tenga tanta presencia, llamemos así, con intereses ya sea económicos o políticos. Podría ser las ONGs o podría ser la academia, porque obviamente el Estado a través del gobierno tendrá un interés político, el sector industrial tendrá un político respecto de sus representados, mientras que la población y la sociedad civil organizada lógicamente tendrá también su interés de defensa. Podría parecer que por oficio, como actúan en la Fiscalía, debería la academia activarse a un tema tan importante y de tanta preocupación como este, doctor, que está sucediendo con las universidades de la ciudad. Bueno, yo creo que tampoco es que no han hecho nada, ¿no? Y creo que también hay que ser claros. Hacen invitaciones, pero hacen invitaciones dependiendo de la universidad que se trate solamente de un sector. Mi idea es que estén todos los sectores en el mismo momento y que estén en el mismo momento y que no se utilice el evento tal vez para una palestra política o de defensa de los intereses, sino más bien manejar una agenda donde se vea la realidad e intentar llegar a soluciones frente a la complejidad. Creo que la muerte de una persona en la última semana y los enfrentamientos previos y la violencia nos llevan a pensar que la situación está tocando obviamente fondo y que es importante pronunciarnos y sobre todo ver alternativas constructivas para solucionarlas. Ahora, una pregunta más que necesito hacerle, doctor, es ¿cómo ve usted este proceso electoral que estamos toda vez que hay actores que están yendo por su reelección y, por ejemplo, en el caso de la alcaldía de Cuenca no se ha logrado publicar ya las decisiones tomadas con relación al PDOT?
Eso, ¿qué nos puede causar más que extrañeza a todos los cuencanos? No sabemos qué está sucediendo y son temas sustanciales para el punto que estamos tocando. Bueno, yo creo que obviamente en el caso del cumplimiento de funciones existen mecanismos ciudadanos con el propósito de, ya sea, por ejemplo, solicitar información o solicitar cumplimiento de la misma. Existe, yo creo que la norma nos ofrece un sinnúmero de catálogo de situaciones que podemos hacer y que lastimosamente no las activamos y que de nuevo la puede plantear cualquier ciudadano. Y nos quedamos en discusiones banales, si está bien que se pode o no se pode un árbol o que es importante que se reabra o no un mirador. Creo que hay cosas mucho más grandes que nos hacen pensar de 10 a 20 años respecto de lo que queremos como ciudad, dónde queremos que estén instaladas las industrias, si queremos que exista ese suelo industrial, cómo lo va a hacer y por supuesto también que vaya desde una perspectiva de ver una cuenca verde, una cuenca con reservas hídricas, garantizando la seguridad hídrica. Creo que hay temas que deberíamos pensar no solamente en el plazo inmediato, sino en el mediano o largo plazo, de qué queremos ser y por supuesto hacia dónde vamos. Si no nos contestamos a esas interrogantes, creo que lastimosamente seguiremos simplemente apagando incendios del día a día y no pensando en lo que realmente queremos ser, si queremos ser una ciudad regional, si queremos ser un polo de desarrollo, qué realmente es lo que queremos ser. Si usted pregunta nuevamente a cada uno de los sectores, cada uno ve a la ciudad de una manera distinta. ¿Eso es rico? Sí, claro que es rico y es importante, pero también es importante tener una coherencia de saber dónde vamos a estar en 25 o 50 años. Doctor, finalmente usted como experto en el derecho ambiental y en el tema ambiental mismo, esta situación con Quinzacocha, ¿cómo se podría resolver? Más allá del asunto de todos los procesos legales que están viviéndose. Bueno, efectivamente a la fecha existen todavía unos procesos de manera particular que se han iniciado. Tengamos presente que el proyecto como tal, si bien es cierto, se encuentra en la provincia de La Suay, pero comparte su terreno tanto en el Cantón Cuenca, en el Cantón San Fernando y en Girón. Entonces hay que atender que, por ejemplo, en el caso de San Fernando, no está obviamente presente una prohibición de realizar actividades de exploración y extracción. No así en el caso de Girón y no así precisamente en el caso de Cuenca. Ahí yo creo que nuevamente usted hacía una referencia respecto a los temas de los estudios y respecto a los temas de los estudios hubieron en algunas oportunidades la decisión y sobre todo, si ustedes quieren, la confianza de contar con estudios independientes, por ejemplo, a través de la academia, que supuestamente iban a otorgar unos criterios para saber si las aguas subterráneas estaban presentes o no. Eso no se llegó a hacer, entre otras situaciones, porque hubieron muchos conflictos, tanto de la parte de la minera y por supuesto también de los pobladores, que no permitieron que los científicos puedan ingresar con sus equipos y puedan obviamente realizar un estudio amplio. Nuevamente, yo creo que la respuesta sería, oigan, sería interesante tomar decisiones políticas a través de políticas públicas basados en la ciencia. Si la ciencia nos dice que hay un serio riesgo, estaríamos aplicando lo que entendemos como un principio de prevención. Es decir, hay una certeza científica del daño y frente a una certeza científica del daño debemos tomar ciertas acciones. Si no existe una certeza científica del daño, estaríamos frente a un principio de precaución donde al final del día dependería de la posición que el Estado debería tomar. En ocasiones, a veces el Estado, véase por ejemplo el caso del bosque protector Los Cedros, sí, lo que se hizo en ese caso de la Corte Constitucional, se aplicó un principio de precaución, que entre paréntesis es un poquito conservador, diciendo hay un riesgo inminente y pese a que yo no tengo una certeza científica, es preferible abstenerme de realizar antes de que pueda ocurrir un problema. Sin embargo, hay que tomar caso por caso.
Doctor, los últimos acontecimientos, sobre todo durante todo el mes de octubre, en contra de personas que defienden la naturaleza y sobre todo en la zona de la que estamos hablando, realmente implica una preocupación seria para las próximas elecciones. Esto, ¿cómo reflexionar, cómo exigir respuestas, cómo como ciudadanía activarnos? Bueno, creo que hay que recordar un tratado internacional del cual el Ecuador forma parte y que entró en vigencia hace poco, y es el famoso Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, precisamente uno de los marcos jurídicos que protege son a los defensores del ambiente o de la naturaleza. El Ecuador firmó, ratificó y entró en vigencia, es decir, es parte, y esa norma al final del día forma parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. En consecuencia, es una obligación estatal la protección de estos colectivos. Más allá de que esté de acuerdo, no, atención con eso, puede no estar de acuerdo, puede incluso estos defensores de la naturaleza estarse yendo en contra incluso del Estado, pero les tiene que garantizar seguridad. ¿Para qué? Para que obviamente su defensa y su acción puedan enmarcarse dentro de unos parámetros, estos parámetros donde obviamente lo puedan hacer libre de violencia y garantizándole la paz. Si esto no está ocurriendo, precisamente lo que debería hacer el Estado es obviamente dotar de herramientas a través de los cuerpos de seguridad del Estado para poderles de una u otra manera hacer un seguimiento y por supuesto darles esas garantías. Ahora, veamos también los aspectos reales. Los aspectos reales es que tenemos una fuerza pública que está desbordada frente a situaciones del día a día del crimen organizado. Entonces, claro, ponerlo en una balanza a quien atiendo primero, estoy seguro que debe ser muy difícil para las autoridades. Sin olvidar que el crimen organizado está ya vinculado a los temas mineros, sobre todo en la zona de Buenos Aires. Efectivamente, y era lo que conversábamos hace un momento, que parte de lo que les interesa es desmantelar la institucionalidad, en segundo lugar, que no exista presencia ciudadana, y una vez que se genera, si usted quiere, el caos, es mucho más fácil reinar y imponer obviamente las condiciones que lo hacen en este caso, fuerzas irregulares. Ahora, es cierto que la presencia, o más bien la ausencia del Estado y de los gobiernos locales en territorio ha dado pauta para que las empresas mineras, sobre todo en nuestra región, utilicen ciertos medios de comunicación para difundir su interés, entre comillas, a mi entender, social, que están haciendo en el sector. ¿Cómo mira usted esto, doctor? Bueno, yo creo que ahí hay que tener en cuenta un factor fundamental que es la libertad de expresión, teniendo presente desde dos puntos de vista. Recuerden que la libertad de expresión es tanto de entrada cuanto de salida, es de una doble vía, es decir, es la capacidad de recibir información, pero también la posibilidad de expresarla. En este sentido, yo creo que es importante también tener todas las aristas y tener todos los criterios con el propósito precisamente que una sociedad democrática pueda valorar y tomar decisiones. Por supuesto que puede llamar la atención que los medios estén abriendo ciertas líneas de comunicación hacia ciertos grupos, pero no es igual de cierto que obviamente siempre se ha abierto también esas líneas de comunicación también para otros sectores. Creo que generar un balance en este sentido, escuchar y saber también los pronunciamientos, hace que tampoco nos manejemos únicamente en atención a especulaciones, sino también en base a realidades. Creo que esto compaginaría con lo que les estaba conversando hace un momento, que decía que es necesario, por ejemplo, generar una mesa donde todos se sienten. Y claro, también los medios de comunicación se deberían sentar y obviamente, sobre todo, porque nadie más que los medios de comunicación han hecho un seguimiento de los hechos durante una década. Entonces saben precisamente cuáles han sido los momentos álgidos, quiénes han estado presentes e incluso cómo a veces hasta funcionarios públicos han participado de carruseles me refiero, que han estado en una posición y después han cambiado. Y cierto, como usted dice, los ciudadanos tenemos la capacidad y la posibilidad de hacerlo esto frente a las normas y reglamentos. Y también, ciertamente, la publicidad falsa es posible hacer seguimiento a ese contenido. Doctor, ¿algún otro comentario que usted nos quiera compartir? Bueno, lo único, creo que es importante quedar pendientes de la decisión que tome la Corte Constitucional respecto del análisis de las preguntas 7 y 8,
que obviamente son relativas a las áreas de protección hídrica y por supuesto a los temas de servicios ambientales. Será interesante, más allá de que no han sido tan analizadas o a veces que la opinión pública no les ha tomado mucho en cuenta, creo que son unas puertas interesantes tanto para la protección de los recursos hídricos, la primera, y la segunda para buscar fuentes de financiamiento para la protección ambiental. Gracias, doctor. Hemos conversado con el doctor Andrés Martínez. Son las 8:09.